Yo empezaba solo por hablar un poco del contexto que se vive ahora, contexto artístico y también de turismo, de grande expansión del turismo en Portugal, que es nuestra primera fuente económica, el turismo. Y básicamente en Lisboa se está pasando, Boca se pasó en Lisboa y en Porto, como pueden ver, este marzo y abril por la primera edición. Por eso somos un nuevo modelo verde también que estamos probando y ya estamos preparando también la segunda edición porque ha pasado muy bien. Pero bueno, quería explicarles solo un poco el contexto artístico. En Lisboa están abriendo cada vez más galerías. Abrió un nuevo museo este año increíble, el MAAT, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, que pertenece a la Fundación EDP, que es la Fundación de Electricidad de Portugal. Un nuevo museo con arquitectura de Amanda Levet, la arquitecta inglesa, justo enfrente al río, una cosa espectacular, que está ubicado justo al lado del antiguo Museo de la Electricidad en Lisboa. Bueno, entonces estos dos polos, el antiguo y el nuevo, crean una nueva dinámica en esa parte de la ciudad, junto a otros equipamientos culturales e incluso monumentos nacionales que están en esa zona de Portugal, de Lisboa, que se llama Belém. También tenemos la Feria Arco Lisboa, o sea, hay una extensión de la Arco Madrid ahora en Lisboa por la segunda edición, lo que atrae muchos curadores, compradores, coleccionadores, y por eso también están fomentando justo, por ejemplo, en la semana que estaba abriendo Arco, que es al final de Boca, algunos días después, estaban abriendo esa semana mismo 3 galerías nuevas en Lisboa. O sea que eso está fomentando bastante las dinámicas del arte contemporáneo también. Bueno, esto solo haciendo este punto porque creo que es en este momento de vibración artística que la ciudad está viviendo en este momento, también de mucho turismo y también atrayendo con esto un turismo cultural que no existía tanto, porque básicamente cuando hablamos en turismo, yo ahora con alguna experiencia que tuve en 2 años de preparación de la primera edición, pude entender también que los principales puntos de financiamiento por parte, por ejemplo, del turismo de Portugal, que pertenece al gobierno, son el deporte y los grandes festivales de música, y ahí se queda un poco los apoyos a la cultura, o sea, los grandes festivales, los grandes eventos que atraen millares de personas, bueno, no millones, millares. Bueno, otra cosa que me parece importante también destacar es solo mi papel, cómo es que he pensado en una bienal siendo yo un artista, o sea, no tenía la intención de ocupar un territorio que no existe en Portugal, no hay una bienal en Lisboa ni una bienal en Porto. Esta es la Bienal Boca, que en su propio nombre, Biennial of Contemporary Arts, no contiene las ciudades, el nombre de las ciudades propositadamente. Por eso es una bienal que en esta primera edición se ha pasado en Lisboa y Porto, va a seguir con estas 2 ciudades y tiene la intención ahora por la segunda edición de agregar una tercera ciudad del país, trabajando la idea de 3 regiones distintas del país en simultáneo, que pasan en simultáneo, donde algunas obras pueden migrar por las 3 ciudades, otras son específicas a cada institución o site specific, depende. Básicamente no trabajamos necesariamente con un tema, pero con focos temáticos que me parecen abrangentes suficientemente para poner la mirada en el trabajo de los artistas. O sea, me parecía un poco, yo siendo artista, entonces estoy en los 2 lados de la barricada y me cuesta un poco en general esa idea de crear según una temática. Entonces trabajamos con focos suficientemente abiertos que podemos
incluir algunas preocupaciones, algunas temáticas que naturalmente los artistas ya están trabajando. Y esta mañana se hablaba un poco de algunas temáticas casi generales por las bienales, ¿no? Es curioso ver que inevitablemente parece que caminamos todos estamos en sintonía. Hay una sintonización temática casi mundial, ¿no? Yo podría hablar de aquí, bueno, algunos, por ejemplo, la discusión de la democracia, las amenazas que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, muy fuerte, o también... sí, cambio climático. Bueno, hay temáticas que básicamente subrayan un contexto de incerteza, de duda, de miedo, bueno, en una sociedad que es cada vez más, según, como dice el filósofo Zygmunt Bauman, una sociedad líquida, por eso también necesariamente el arte refleja esa dinámica de la vida. Y yo pensé en esto a través de los territorios artísticos que incluye esta bienal, o sea, una bienal que asienta en el concepto de transversalidad, de hibridización de los territorios artísticos, porque incluimos los artes visuales, la performance arts, los artes escénicos y la música. También necesariamente porque trabajamos con las instituciones que representan esos territorios, por eso trabajamos con museos, galerías y teatros, incluyendo también acciones en el espacio público y también extendiendo algunas acciones a discotecas y a universidades, que son pilares de esto y no son espacios de acciones complementarias. Eso me parece muy importante. Por eso, para mí, la presencia de una obra en una discoteca o en un museo tienen exactamente la misma importancia. Por eso, esta idea también de obviamente con el intuito, trabajando estos territorios y estas instituciones distintas, de podermos abarcar públicos distintos, públicos especializados distintos, porque lo que yo detectaba era la sectarización que vivimos de los territorios artísticos y esa separación o no contacto entre instituciones distintas, instituciones culturales distintas, como los museos o los teatros, por ejemplo. Son raros los momentos de aproximación, de diálogo entre ellos. Y pensando en esta idea más de movimiento líquido, vamos, que vive la sociedad y que los artes y los lenguajes de los artistas absorben necesariamente, era curioso ver que cada vez más hay un lenguaje, y yo diría, del arte contemporáneo más global en este sentido, y no pensar necesariamente en lo que está pasando solo en los campos de los artes visuales o solo en la performance o solo en la música, porque vemos que al final está habiendo un diálogo muy grande, una apertura muy grande entre estos territorios, las mismas preocupaciones. Entonces, básicamente, yo pienso estos espacios, las discotecas o los museos, los teatros y las galerías como espacios sagrados donde podemos, digamos, cumplir la función del encuentro, de un contacto a través de una comunicación, a través de un lenguaje desconocido, casi invisible, que es el lenguaje del arte contemporáneo. No necesitamos necesariamente leyendas para apreciar o leer una obra de arte contemporáneo. Y esa apertura me parece un elemento también fundamental para esta Bienal de Boca. Bueno, algunos de los objetivos así muy rápidos de la Bienal son necesariamente la promoción del arte contemporáneo en sus distintas manifestaciones, pensando en esta forma más diversa, incluyendo la diversidad de los territorios e instituciones, ser un espacio de experimentación donde, bueno, incluye estas manifestaciones artísticas distintas, un espacio sobre todo con el objetivo de crear esta sinergia que he descrito entre públicos, instituciones y territorios,
ser una montra sobre todo de artistas jóvenes, nacionales e internacionales o extranjeros, y obviamente luego un interés de poder presentar artistas portugueses ya en una escala más nacional, pero pensando con un enfoque muy en la descentralización, presentar artistas en zonas que no reciben tantas manifestaciones artísticas en el país. En ese sentido, la Bienal decorre en este evento, digamos, el evento bienal decorre en 6 semanas y media en Lisboa y en Porto, pero a lo largo del 17 y 18, el año off, hay una difusión de las obras, sobre todo los artistas portugueses, en una escala nacional e internacional. Ok, entonces ahora soy yo que debería solo así enseñarlos. A nivel de financiamiento, tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura de 3 fundaciones, siendo que la Fundación Carlos Gulbenkian en Lisboa es talvez la fundación más importante también del apoyo a las artes después del Ministerio de Cultura, que tiene también un museo de arte contemporáneo, un museo de arte antiguo, una orquesta, un jardín increíble con un lago donde hicimos una performance de 20 días. Bueno, otras fundaciones, Ayuntamiento de Lisboa y de Porto, Instituto Francés, Embajada de Austria, Australia, Goethe Institut y Instituto Italiano de Cultura. Se saltó. En Lisboa, estos fueron los sitios, los espacios o instituciones privados, públicos, donde la Bienal tuvo lugar. Por eso presentamos se puede ver un poco museos, en galerías, Centro Cultural Belém, que es un espacio, un equipamiento que tiene 2 salas de espectáculos, Centro Nacional de Cultura también, teatros, São Luís, bueno, Cinema São Jorge, Lux Frágil es la mejor discoteca en Lisboa y también fue nuestro punto de encuentro de la Bienal durante este tiempo, la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Luego en Porto tuvimos en la Casa de Música, Teatro Municipal, Teatro Nacional, Palacete Visconde Balsemão pertenece al ayuntamiento y tuvimos una exposición. Maus Hábitos sería el equivalente a Lux en Porto, una discoteca que es cine también, y hicimos ahí muestras de cine, la Facultad de Bellas Artes de Porto. Otras ciudades en Portugal, como os he dicho, bueno, hay una difusión, una preocupación por difundir las obras que coproducimos, porque visto ser una bienal, producimos, comisariamos muchas obras, no es nuestro interés, y eso es mucho, me pongo mucho en el papel del artista también, la preocupación en cuanto artista, de que las obras no se queden ahí en un sitio, en un contexto único, pero que puedan ser difundidas en una escala nacional. Y no pongo aquí las ciudades internacionales, porque no fueran así tantas. Tuvimos París, como el Festival de Otoño de París, como un parcero de una obra nuestra, Kampnagel en Hamburgo, Kunstenfestival en Bruselas, es esto. Sí. Y en diciembre, por ejemplo, va una performance a Buenos Aires. Ahora estamos en contacto. Tuvimos 4 artistas residentes en esta Bienal. Esto muy rápido. 4 artistas residentes en el bienio 17-18. Nos interesa mantener o establecer una relación duracional, pero larga, durante 2 años, el año de la Bienal, el 17, el año off, 2018. O sea, esta Bienal fue pensada para seguir teniendo una actividad regular, continuada, y no ser el evento, esta idea de eventificación que vivimos, ¿no? Y hasta me parece importante la continuidad. Y entonces eso se refleja también en los artistas residentes, que son 2 años, no son. En el caso de Salomé Lamas, es una directora de cine portuguesa, artista visual también, trabaja en museos y cines. Y en este contexto, en la Bienal, ella ha creado su primera obra de teatro para el Centro Cultural de Belém, Fata Morgana, que se pasaba la acción esta fotografía es en el Museo de Cera, ¿se dice? Sí. De Cera, cerca de Beirut.
y es de ahí donde se pasaba la acción, o sea, en la forma entre el documental y la ficción. Este es Musa Paradisíaca, son dos artistas portugueses, artistas visuales, que han creado esta casa que se llama Casa Animal, una instalación para el espacio público. Es una casa que es entre una capilla, una casota para un animal, o sea, tiene entre la escala del animal y el ser humano. Y la particularidad de esta obra, que fue pensada como una obra para la circulación, pues es desmontable y transportable, ese es su concepto, es que reciba un open call, hay un open call abierto a la comunidad local en cada ciudad donde es presentada, donde cualquier tipo de propuesta artística o no artística puede tener lugar en su interior o a su alrededor. Estas son algunas imágenes. Finalmente, Tânia Bruguera, nuestra artista residente, pero es una artista cubana, que cuando hablé con ella me habló de su... Una cosa que no he dicho y que es muy importante, que me escapó, es que la Bienal trabajamos sobre todo con artistas que tienen un lenguaje más transversal, y otra cosa que me parecía interesante también era mirar para el cuerpo de trabajo de algunos artistas y proponerles un desvío, digamos así, de su zona de especialización. En este caso, con Tânia Bruguera, cuando le he dado algunos ejemplos de algunos artistas, ella me ha dicho, tengo un sueño, la verdad es que he leído una obra de Beckett, Endgame, fin de partida, en 1995, y tengo todas las notas en ese libro, me encantaba hacer la dirección de eso. Entonces, la Bienal Boca acaba por ser un espacio un playground, digamos así, para experiencias nuevas artísticas. Ella ha dirigido una obra, este es el espacio escénico, que es una especie de, no sé decir, scaffolding, ¿no? Donde el público habitaba en un cilindro de 12 metros de altura, y la acción se pasaba en el interior. Finalmente, François Chaignon, otro artista residente, el cuarto artista residente, es un artista performer y coreógrafo belga, que aquí ha trabajado en el Teatro Nacional São Carlos, la ópera en Lisboa, en este salón barroco, trabajado un recital a partir de la obra de Hildegard von Bingen, una compositora y religiosa del siglo XVI. Bueno, avanzando así más rápidamente, los tres ejes, las tres preocupaciones principales de Boca es esta relación con las instituciones, que contribuyen para un diálogo crítico, o sea, Boca puede contribuir para un diálogo crítico y abrir básicamente espacios de excepción, como suelo llamar, dentro de esas instituciones, porque muchas veces es como un diálogo aprofundizado entre instituciones y territorios artísticos. Por ejemplo, en el Teatro Nacional Dona María II, el Teatro Nacional en Lisboa, presentamos una exposición de artes visuales en el escenario durante 3 días. João Maria Guzmão y Pedro Paiva crearon una exposición que se llama Vantesma Fantasma, pensando un poco en el pasado del lugar, digamos así, porque el Teatro Nacional, antes de ser construido, esa zona misma era el espacio donde acontecían los autos de fe, la Inquisición, mataba personas y quemaba libros, etc. Y entonces ellos dialogaban entre esos fantasmas de la historia. Otro ejemplo contrario, por ejemplo, como Tânia Bruguera, por ejemplo, que fue un teatro, el Teatro Nacional São João, en Porto, que ha coproducido su obra, o sea, una obra de un artista visual, activista, política, que coproduce una obra de teatro. Luego, la relación con los artistas, claro, que muchas veces están en territorios desviantes, digamos así, no necesariamente, pero esta es una de las calidades que
que nos interesaba destacar, porque también son puntos de partida para nuevas experiencias o experiencias continuadas. Por ejemplo, Tânia Bruguera va a ser ya quiere hacer su segunda obra de teatro, un texto de Brecht. O sea, es curioso que como estas experiencias no son necesariamente puntuales o pasajeras, pero pueden ser el inicio de una nueva fase en el momento del cuerpo de trabajo de cada artista. Bueno, creo que ya he hablado de los públicos también. No sé. Aquí algunas calidades, solo una cosita más, algunas calidades presentes en la Bienal. O sea, me interesaba sobre todo, como he dicho ya, establecer una jerarquía horizontal entre estos territorios artísticos, distintos, pensando en el arte contemporáneo de una forma más transversal, más global. Más de que una contestación política, nos enfocamos en la programación, en la calidad de nuevos radicalismos de actos artísticos. Yo prefería pensar así, o sea, los artistas operando muchas veces contra la normalización y normatización. El presente, el pasado y el futuro como pertenecientes a identidades fluidas. Aquí hablamos muchas veces nos enfocamos sobre todo la característica de la efemeridad de las experiencias, o sea, artes plásticas que pueden tener una duración más corta, como por ejemplo esta exposición en el escenario del Teatro Nacional, o también, en este caso, Tânia Bruguera, que deja una obra que solo he presentado durante 3 días en el monasterio que pertenece al Teatro Nacional en Porto. Preocupaciones también a nivel de programación de destacar calidades invisibles en los sistemas y culturas de exclusión y preconcepto. Trabajamos por eso. Hay temáticas transversales, por ejemplo, François Chaigneau, que trabaja mucho sobre el travestismo, canta lírico, por ejemplo, es un cantor lírico, pero su experiencia viene de la danza, de la performance, y aquí entra en un archivo del siglo XVI, hoy en un teatro un espacio súper barroco. Bueno, voy a parar un poco, pero yo podría seguir, pero creo que ya he dado un poco la idea, sí. O sea, solo para decir que entonces fue la primera edición, lo que hicimos, estamos ya preparando la segunda, y al mismo tiempo estamos haciendo la difusión de estas obras de la primera edición, y bueno, es eso básicamente.